Capítulo 187. Acercarse. Asen jadeaba con fuerza. Le escocía la mejilla por haber sido raspada por el hielo en el campo de nieve, y la nuca se le había puesto roja por el esfuerzo. El aullido del viento a espaldas de Xiao Chille se intensificó, y el repentino golpe de un martillo de hierro lo hizo caer. Aprovechando su oportunidad, Asen se puso en pie y escupió el hielo que tenía en la boca. Los escorpiones habían sufrido grandes pérdidas esta vez. De la decena de hombres que se habían cruzado con Xiao Chille, solo quedaban unos pocos con vida. Un escorpión que patrullaba de noche a lo lejos hizo sonar el cuerno. Asen retrocedió, sabiendo por el viento que la manada de lobos estaba dirigiéndose hacia allí. Asen saltó sobre su caballo, aunque de mala gana. Se llevó la mano a la empuñadura de su cimitarra, pero antes de que pudiera hacer nada, el halcón gerifalte en el cielo se abalanzó sobre él y su grito resonó en sus oídos. Inmediatamente después, una larga flecha atravesó la tormenta de nieve bajo la oscuridad de la noche y se precipitó directamente hacia su cabeza. Xiao Chille se apoyó contra el suelo. Tenía la espalda empapada, pero no sabía si era sangre o sudor. Con los dedos pegajosos, agarró un puñado de nieve y se lo metió en la boca, tragándose la sangre entre los dientes. Al mismo tiempo que se ponía en pie, se abalanzó sobre Asen. Asen casi fue arrastrado por esta fuerza. Contraatacó con el codo, pero Xiao Chille levantó la palma de la mano para agarrarlo. Entonces, el mundo de Asen se puso patas arriba cuando Xiao Chille lo arrojó. Antes de que Asen pudiera devolver el golpe, un puñetazo de Xiao Chille le hizo ahogar la bilis. Asen siseó al sentir el dolor en la boca. Dio una fuerte patada a Xiao Chille en el pecho e inmediatamente se levantó con ayuda de los codos. Pero Xiao Chille era un hueso demasiado duro de roer. No había forma de que pudiera escapar sin acabar con Xiao Chille. Asen comprendió este sentimiento. Echó a correr con el caballo y se preparó con sus brazos para volcarse sobre él antes de que Xiao Chille realizara su siguiente ataque. Hizo sonar su silbato, luego arrancó el saco que colgaba al costado del caballo y lo sostuvo en alto hacia Xiao Chille. Los dedos de Asen apretaron con fuerza aquel saco. Nunca se había sentido incapaz de aguantar con tanta intensidad. Pero al momento siguiente, arrojó el saco. Su voz cortó el viento cuando dijo con desprecio al mismo tiempo que daba la vuelta a su caballo: después de esta noche, mi nombre eclipsará a la caballería blindada de Li Bei. Los haré pagar el doble de lo que me deben desde las batallas en las cordilleras del este. Su cabello rojo se agitó ostentosamente, como la manifestación de su odio. Toma a tu padre y lárgate. Xiao Chille comprendió al instante lo que era ese saco. El viento amargo arreció, se tambaleó sobre la nieve y corrió con todo lo que tenía. Al caer y rodar, agarró el saco con firmeza. Asen hizo crujir al instante su látigo y se alejó al galope en la vasta extensión de nieve pesada. Xiao Chille yacía en el suelo, abrazando el saco mientras miraba la cúpula del cielo. Apretó los dientes mientras su pecho se agitaba pesadamente, reacio a derramar otra lágrima. Pero no pudo controlar los sollozos. No pudo. No podía mirar a Xiao Fanzu en sus brazos. La caballería blindada se aproximó en tropel, y Su Qianqiu tomó la delantera bajando de su caballo. Innumerables cascos se quitaron en el silencio que siguió. La fuerte nieve enterró a Xiao Chille. Oyó los lamentos de las montañas de Hongyan. Ya no tenía fuerzas para levantarse, pues sus miembros estaban entumecidos. Miraba fijamente al cielo, sintiéndose como si hubiera muerto. La caballería blindada de Li Bei sufrió su primer golpe fatal en 20 años, habiendo sido apuñalada hasta la médula. Asen tenía razón. Después de esta noche, la caballería blindada de Li Bei viviría a su sombra. Había utilizado decenas de escorpiones para cortar la dignidad de la caballería blindada de Li Bei. Esta fue una noche demasiado interminable. El muro de hierro de Li Bei se derrumbó con estrépito, dejando a innumerables hombres expuestos en el exterior. La armadura ya no era su ventaja. Eran como almas errantes que habían sido expulsadas aquí, incapaces de encontrar refugio. Xiao Jimin esperaba recibir a su padre en Dajing. La ciudad entera se quedó en silencio cuando llegó el carruaje tirado por caballos. Los sonidos reprimidos del llanto subieron y bajaron. Xiao Jimin no lloró. Iba pulcramente vestido y debidamente coronado mientras bajaba las escaleras, paso a paso,
para situarse ante el carruaje. Le siguió un silencio interminable. Su cuerpo, destrozado por las graves heridas, parecía haber encogido un poco. En aquella pesada nieve, su rostro estaba pálido. Un velo de penumbra se cernía sobre el firmamento. La noticia se extendió por todo Dazhou unos días después. Kudu retiró los estandartes de las 8 grandes divisiones de entrenamiento. Pero como Xiao Qiye aún tenía la acusación de regicidio sobre su cabeza, Kudu no emitió un elogio a Li Bei. En su lugar, se limitaron a retirar los faroles de colores de las calles y a colgar flores blancas. Y Suyin, sin armadura ni horquilla, dirigió una unidad de guardias a toda prisa a través de la nieve hacia Li Bei. Xiao Fangsu era una leyenda. Un joven soldado del paso Luoxia que conquistó cordilleras orientales de las montañas de Hongyan fue la última persona de los 4 generales de esa generación en hacerse un nombre. Sin embargo, fue el único de los 4 que recibió el título de príncipe. Al día de hoy, Lu Pingyan se encontraba mal de salud, y si yo estaba retirado, Feng Jisen y Xiao Fangsu habían perecido sucesivamente en la guerra. Los 4 generales de los primeros días del reinado de Zhongyi habían caído en la oscuridad. 30 años habían pasado en un abrir y cerrar de ojos. Aquellos jóvenes de gran espíritu y entusiasmo ilimitado habían regresado a las tierras a las que pertenecían. Xiao Qiye era una imagen de calma después del entierro de Xiao Fangsu. Sus aullidos y gritos parecían haber quedado sepultados en aquella nevada, desapareciendo sin dejar rastro después de haber recuperado a su padre. Comía y se cambiaba de ropa como de costumbre, pero por la noche, Senseichuan no podía oír la respiración de Xiao Qiye. Parecía haber caído en una especie de sueño profundo, languideciendo al recibir cada nuevo día. Ahora les daré cuenta de la emboscada de esa noche nevada. Qian Zhen estaba vendado en el salón y les dijo a los comandantes generales. El día 8 del 12º mes, mientras su señoría estaba en el campamento Sayi, decidió tender una emboscada. Entonces dirigió personalmente al escuadrón 3 del campamento Sayi hacia el norte. Yo debía ir por detrás para dar apoyo. El objetivo era interceptar a Asen en el este del estandarte Tudalong. La tormenta de nieve fue especialmente intensa ese día. Esperamos hasta la hora y antes de encontrarnos con las fuerzas de élite de Asen. Ambas tropas se enzarzaron en una batalla, y lanzamos un asalto frontal a la fuerza de élite de Asen, hiriendo a casi la mitad de ellos en el proceso. Al hacer el inventario de los restos de los soldados de Bianza, descubrimos que Asen no estaba entre ellos. En ese momento, ya era la hora y trazamos un plan en el campo de nieve para ramificarnos y buscar hacia el oeste. Como tal, su señoría y yo nos dividimos en 2. Luego me encontré con la caballería de Bianza al este del estandarte Tudalong y me quedé sin las tropas que me quedaban. Para entonces, ya había percibido que algo andaba mal. En lugar de continuar hacia el oeste, tomé la decisión en mis manos y regresé para reunirme con su señoría. La fuerza militar de su señoría se había desgastado de manera similar, ya que la caballería de Bianza seguía participando en tácticas de guerrilla en pequeños grupos. Dejamos de adentrarnos y decidimos volver al campamento. A mitad de camino, llegamos a la estación de relevo abandonada del campamento Changsu, donde nos encontramos con los escorpiones disfrazados de la caballería blindada de Li Bei. Cada uno de ellos tenía la ficha de la caballería blindada al lado de su cintura. No solo hablaban la lengua de Dazhou, sino también con el acento de Li Bei. Eran capaces de responder con facilidad y fluidez. Estas personas decían ser subordinados de las 3 grandes divisiones de entrenamiento de Liuyan, de Zhao Yi, y al haber sufrido graves pérdidas por el acoso de Asen y haberse perdido en la tormenta de nieve, se vieron obligados a detenerse en la estación de relevo. ¿Cuántos eran? Con las manos en las rodillas, Zhao Yi preguntó con una expresión solemne. 60. Qian Zhen dejó el libro en sus manos sobre la mesa y miró hacia Xiao Qiye, quien estaba sentado al final. Después de unos momentos de silencio, habló. Hemos compilado un registro de nombres basado en las fichas que trajo el segundo joven maestro. Puedes cotejarlo. Zhao Yi leyó rápidamente el registro. Estos son todos los hermanos que han muerto en batalla. Wu Beili, cuya voz se había vuelto ronca de tanto llorar estos días, dijo, que se jodan sus antepasados. Incluso se llevaron la armadura y las fichas. Tenemos que informar a todos los campamentos principales lo antes posible para limpiar los campos de batalla personalmente a partir de ahora.
Es inútil. Wu Bailey respondió de inmediato. ¿Cómo puede ser inútil? Su voz se detuvo cuando vio a Xiao Chille. Xiao Chille había traído de vuelta a Xiao Fansu, lo que hizo imposible que Wu Bailey disparara su boca como lo hizo anteriormente. Su expresión sufrió varios cambios, pero aún así, no pudo reprimirse. Tenemos que lidiar con ello, eventualmente. No podemos darles más oportunidades. Si Dianza incluso puede equiparse con martillos de hierro ahora, naturalmente también pueden falsificar fichas. Su Qiankyu entendió lo que quería decir Xiao Chille. La parte más difícil radica en cómo podemos diferenciar los escorpiones del resto. Con su capa envuelta alrededor de él, Xiao Jiming lo contempló por un momento. Recuperaremos las fichas, ya no las usaremos. Continúa con lo que estabas diciendo. Qian Zhen continuó. Engañados por los escorpiones, bajamos nuestras espadas, y fue entonces cuando todo sucedió. En este punto, dejó al descubierto la mitad de su rostro. Ese tipo de martillo de hierro fue hecho a medida para enfrentarse a la caballería blindada. Un golpe repentino en el casco provoca visión borrosa, zumbido en los oídos y desmayo si tienes suerte, o mueres en el acto sangrando por la nariz y la boca. Mis tropas no pudieron reaccionar a tiempo y caí inconsciente al suelo. No sé qué pasó después. Esta vez, nadie hizo ruido. Se habían enterado de la existencia de los escorpiones a través de la carta privada enviada por Songbo, pero nadie podía imaginar la gravedad de la amenaza que suponían los escorpiones. Heo Jin se inclinó para saludar a todos y tomó el relevo de Jian Zhen. Tras un examen del campo de batalla, mi conjetura es la siguiente. Asen no logró asediar a su señoría, por lo que cambió su táctica para flanquear a su señoría desde ambos lados del campo nevado con sus escurridizas tropas de élite y tuvo a su señoría atrapado en la pesada nieve. En consecuencia, condujo a la aniquilación total del Escuadrón 3. Maldito sea. No puedo creerlo. Su señoría es invencible en los campos. Wu Bailey se levantó y se paseó irritado de un lado a otro. Finalmente, dijo con los ojos enrojecidos, ¿qué es Asen? Todavía estaba chupando leche cuando su señoría ya era el rey implícito de los campos de batalla del norte. Hemos estado luchando en el campo con Bianza durante casi 20 años. No hay manera de que la caballería blindada dirigida por su señoría pueda perder. Wu Bailey fue promovido por el propio Xiao Jiming, pero se había alistado en el ejército junto a Xiao Fansu. No podía aceptarlo. Las tácticas que utilizaba para luchar contra Wu Elu en el campo cuando estaba destinado en el campamento Chansu las había aprendido de Xiao Jiming, y aunque Xiao Fansu nunca le había enseñado antes, el estilo de combate de Wu Bailey lo había aprendido obviamente a escondidas a través de sus observaciones a Xiao Fansu. El sonido de la discusión en el salón aumentó, y el ruido creció gradualmente hasta llegar a un crescendo. En estos momentos eran como un nodo al borde del colapso. Los nervios de todas las personas estaban tensos mientras luchaban por preservar la estabilidad actual de la caballería blindada de Li Bei, pero la sensación de que se acercaban a un colapso total seguía impregnando la atmósfera. El príncipe de Li Bei estaba muerto. Esta frase era como una pesadilla que pesaba en la mente de todos, aplastándolos. Estaban indefensos contra Asen. Fue como si solo en este momento se dieran cuenta de que la caballería blindada de Li Bei ya había quedado muy atrás de Amuer. A Xiao Chille le pareció ruidoso, pero no pronunció otra palabra más que ese comentario inútil suyo. Fue aquí donde se sentó, con un dolor de cabeza punzante. Las heridas en su hombro y brazo asaltaban simultáneamente su conciencia por ambos lados. Oyó el nombre de Asen, Asen, que se gritaba por todas partes. Esta palabra era una sombra que lo perseguía sin descanso. Por la noche, Sensei-chuan no podía dormir bien. Tenía que despertarse de vez en cuando para asegurarse de que Xiao Chille seguía allí, pero cuando se despertó esta noche, Xiao Chille no estaba adentro. Sensei-chuan se levantó y se apresuró hacia la puerta, donde encontró a Xiao Chille de pie en el patio, vestido solo con una sola capa de ropa. Estaba nevando de nuevo. Los hombros de Xiao Chille estaban cubiertos con una fina capa de nieve. Al oír los movimientos, miró hacia atrás y sonrió débilmente a Sensei-chuan con una expresión que pretendía tranquilizar. Sensei-chuan lo contempló. Los ojos de Xiao Chille se enrojecieron gradualmente bajo esa mirada suya.
Sensei Chuan observó cómo las lágrimas de Xiao Chiye se deslizaban lentamente. Lo comprendió todo. Hasta el día de hoy, Xiao Chiye seguía perdido en su memoria de aquella tormenta de nieve. El cachorro de lobo que había corrido solo durante decenas de li no había regresado en absoluto. Sensei Chuan empujó la puerta sin siquiera ponerse los zapatos. Xiao Chiye ya había comenzado a ahogarse en sollozos. Era como si finalmente encontrara la liberación de todo lo que había reprimido en su interior al ver a Sensei Chuan acercarse. Las lágrimas corrían por sus mejillas cuando llamó, Lan Zhou. Sensei Chuan lo abrazó fuertemente y se puso de puntillas para cubrir la parte posterior de la cabeza de Xiao Chiye, como si fuera una barrera, tomando al maltrecho física y emocionalmente Xiao Chiye por completo en el refugio protector de sus brazos.